Continuamos hablando de fibra. El que no sepa de lo que le estoy hablando es porque este es el segundo vídeo, es continuación de un vídeo que empecé explicando cosas de fibra. Aquí os lo dejo y bueno, hoy vamos a continuar explicando porque ese vídeo lo corté porque era muy largo y bueno, he decidido cortarlo en dos partes. Hoy nos tocaba hablar de esto, de los transceptores y de los conectores, de los tipos de conectores que hay. Como ya expliqué en el vídeo pasado, la luz viaja a través del cable de fibra, pero ahora nosotros de alguna manera tenemos que esa información, esa luz, tenemos que sacarla del aparato electrónico que sea, de un switch, de un router, de donde sea, tenemos que sacar esa información que es eléctrica porque los equipos electrónicos funcionan con electricidad y convertirlo a un haz de luz, convertirlo a algo óptico para que viaje a través del cable. Y luego al revés, cuando le llega al dispositivo que va a recepcionar la señal, tenemos que esa luz convertirla a electricidad para que pueda procesar esa información el equipo receptor. ¿Cómo se hace? Se hace con una cosa que se llaman transceptores. ¿Qué es un transceptor? Ya os lo enseñé en el vídeo pasado, es esto. Un transceptor es un dispositivo que se conecta en las bocas que tiene un switch, y tienen que ser switches o routers que tengan unos puertos SFP que se llaman, de tal manera que nosotros esto lo que hacemos es, le voy a quitar las tapas, lo que hacemos es conectarlo aquí, así, se oye el clac, y ahora ya lo que hacemos es meterlo dentro del router, del switch, del dispositivo que sea, en un cajetín que tiene, que es un conector SFP. En función de la velocidad que alcance, este transceptor puede ser un SFP, que es de 1G, puede ser de 10G, entonces se llaman SFP+, y luego más adelante en otros vídeos os traeré y os mostraré transceptores de mayor velocidad, de 40 gigabits por segundo, de 100 gigabits por segundo, y aquí ya se llaman de otras maneras, ya se llaman QSFP, se llaman de otras maneras diferentes, que es para indicar precisamente esa velocidad. Y después, el transceptor también puede ser con multiplexación o sin multiplexación, es decir, como ya expliqué en el vídeo pasado, vuelvo a insistir, el que no sepa de lo que le estoy hablando, que vaya al vídeo pasado, nosotros la información la enviamos a través de un haz de luz, pero ese haz de luz puede ser de varios colores, es lo que se llama lambdas. ¿Y por qué? Muy sencillo, imaginad que nosotros, como ya dije en el vídeo pasado, lo que hacemos es enviar información, imaginad que tenemos en dos puntos alejados una persona en cada punto, uno con una linterna y el otro mirando. Imaginad que los ceros y unos que se envían fuera Morse. El Morse funciona de una manera muy parecida. Imaginad que lo que hace es encender y apagar la luz, y una persona se pone encendiendo y apagando una linterna en este caso, y la otra persona va viendo 0, 1, 0, 1 en función de que enciende o apaga la linterna. Sería una manera muy lenta, pero sería una manera de transmitir información. Sería un sistema de comunicación binario de ceros y de unos. Pero ahora imaginad que se pone una persona con una linterna blanca, con una luz blanca, pero al lado se pone una persona con una linterna de color verde, y otra de color azul, y otra de color rojo, y luego en la otra punta se ponen personas que dicen, no, yo voy a mirar solo la luz blanca, y para mí la que me importa es la blanca, otro la verde, otro la azul, otro la roja, de tal manera que vamos a poder enviar mucha información a la vez porque utilizamos diferentes colores. Eso funciona exactamente igual aquí, es la multiplexación. Nosotros lo que hacemos es utilizar diferentes colores, estos colores son diferentes longitudes de ondas y es lo que se llaman lambdas. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo, vosotros sabéis del colegio que cuando una luz incide en un prisma se divide en el arco iris, o se divide en los colores que tiene ese haz de luz, ese rayo de luz. Pues lo hacemos exactamente igual. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos diferentes lambdas, las llevamos a un prisma y ese prisma lo que hace es fusionar toda esa luz en una especie de luz blanca, a efectos sería blanca, evidentemente, dependiendo de la tonalidad de los colores que metamos, de las longitudes de onda, y esa luz es la que viajaría por aquí. Y cuando luego llega a la otra punta, ¿qué es lo que haríamos? Lo mismo, tendríamos un prisma que haría el proceso inverso, separaría esos haces de luz, separaría esos colores y leería cada color de manera diferente, por lo cual con un único cable podemos enviar 10, 12, 20 o 100, o ahora hay multiplexaciones de muchos colores, de muchas longitudes de onda, de tal manera que, así como en un cable de cobre, como os comentaba en el primer vídeo, solo podemos enviar información de una manera, solo podemos enviar una comunicación, en un cable de fibra, a través de la multiplexación, podemos enviar en un único cable, no tenemos que
andar colocando diferentes cables, el único cable podemos enviar mucha información porque podemos meter diferentes lambdas. Y en función de la velocidad y en función de que tenga o no tenga multiplexación, es el tipo de conector que tenemos, el tipo de SFP. Vamos a llamarlos a todos SFPs por no andar diferenciando uno de otro. Y por eso luego me voy a conectar a una página web para que lo veáis. Podemos ver el tipo de conector que tenemos, el tipo, perdón, de conector no, de transceptor que tenemos. Eso en cuanto a los transceptores. Y luego, ¿qué ocurre? Que tenemos también diferentes conectores. Así como en un cable de cobre siempre tenemos el mismo conector, que es el RJ45, que es un cable estándar o un conector estándar, ¿qué ocurre? Que en la fibra no. En la fibra tenemos muchos tipos de conectores. Aquí os dejo para que veáis que tenemos muchos tipos de conectores, pero solo os voy a comentar los más importantes, los más utilizados. En primer lugar, uno que se utiliza mucho es este, es el conector LC. El LC sería así, sería delgadito, es este, y este transceptor es para LC, ¿vale? Se colocaría aquí así, ya he hecho clic y lo meteríamos dentro del switch, del router, de donde sea. Después, otro tipo que es muy habitual es el conector, este es el LC, es el conector SC, que además os los comenté, este tipo de conector SC y LC en el vídeo que hice del router de AVM. Sería este de aquí, sería este. A ver, lo voy a soltar para que lo veáis. Como podéis ver, este es el que os llega a vuestra casa, es el que conocéis vosotros, el típico latiguillo que colocáis de la roseta de la pared a vuestra UNT o a vuestro router. Como veis, es más gordito, no tiene nada que ver, es más gordito. Y otra cosa muy importante es que generalmente en el router, en el cable monomodo, que ya expliqué lo que era en el vídeo pasado, que os llega de vuestra operadora, generalmente lo que ocurre es que, o siempre lo que ocurre es que tanto la ida como la vuelta, es decir, la información que te llega de internet, vamos a explicarlo así, la que te llega y la que tú envías a internet, la que envías al exterior, va multiplexada, es decir, por el mismo cable monomodo va la ida y la vuelta. Generalmente, muchas veces en los centros de datos y en las comunicaciones de fibra se utilizan dos cables. ¿Por qué? Porque uno es para la ida y otro es para la vuelta. No hay ni multiplexación ni nada, es directamente uno para la ida y otro para la vuelta. Como son cables finitos, por eso muchas veces vais a ver que los cables van en pareja, van de dos en dos. Es por eso, porque uno es para ida y otro es para vuelta, ¿vale? Incluso aunque tengamos multiplexación, pues bueno, uno es para ida y otro es para vuelta. Vamos a dejarlo ahí, para nada me voy a extender ahora. Como ya digo, lo explicaré más adelante todo esto más detallado, pero ahora quiero que cojáis la idea general. Y después, algo muy importante, aquí vemos que tenemos un conector SC y aquí tenemos otro conector SC y tienen diferentes colores. ¿Y por qué tienen diferentes colores? Porque la punta, la terminación, lo que hay aquí, el pulido es diferente, es decir, nosotros nos llega el cable de fibra, que es mucho más finito que esto. El cable de fibra no es esto amarillo gordote, o es esto verde. Lo que es la fibra como tal es muy fina, va por dentro y es como un cabello humano. Cuando cortamos esa fibra, cuando le hacemos la terminación, podemos cortarla de manera recta, inclinada, en forma redonda. Entonces, en función de la terminación, tenemos diferentes terminaciones y se diferencian por diferentes colores. Entonces tenemos que, y ya lo expliqué en el vídeo del router de AVM, tenemos que el conector es SC, es decir, la forma, pero luego dentro de que es SC pone barra APC, UPC. ¿Por qué? Porque es la terminación. Aquí tengo que le he quitado la parte exterior a un conector LC, le he quitado la parte exterior y aquí veríamos tenemos lo que es la fibra. No se puede ver, evidentemente, porque habría que mirarlo con muchísimos aumentos, pero aquí es lo mismo, en función del tipo de terminación que tengamos, en función del tipo de corte, tenemos que es LC, perdón, tenemos que es APC, UPC o diferentes. Y tienen que ser siempre las mismas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una terminación que es inclinada, lo que necesito es que la otra, cuando lo conecto en el receptor que hay aquí dentro, o si pongo una unión de cables, necesito saber el tipo de terminación que tiene, porque claro, evidentemente tienen que, para que la información no se pierda, tienen que emparejarse bien las dos terminaciones. Entonces es importante saber el tipo de terminación que tenemos, si es un tipo u otro. En otro vídeo también explicaré los tipos de terminaciones y de pulidos que hay, pero de momento os tenéis que quedar con la idea de que
aparte del cable, aparte del conector, tenemos diferentes terminaciones que tienen que ver con lo que se llama el pulido. Y los colores, como también expliqué en el vídeo pasado, los colores, tanto el del cable como el color que tenemos aquí en las terminaciones, también es diferente. Aquí también lo podemos ver. Aquí tengo uno que es de LC a SC y también vemos que el color es azul, porque tienen el mismo tipo de pulido, pero tienen diferente tipo de conector. Este de aquí tienen el mismo tipo de conector, pero diferente tipo de pulido. Ya tenemos que buscar la combinación que nos haga falta. Luego tenemos este otro tipo de conector, que realmente no sería de fibra óptica, lo que aprovecha es el conector SC, y aquí, perdón, el conector SFP, y aquí lo tenemos que, como podemos ver, tenemos que es un conector SFP y aquí tiene un conector RJ45. ¿Para qué sería este tipo de conector? Sería para esto, para si yo tengo un switch o tengo un equipo que tiene todo puertos SFP y quiero conectar un cable, bueno, pues lo haría así. Lo conectaría aquí y ahora ya lo conectaría a un puerto SFP de un switch o de un router o del equipo que fuera. Y luego ya tenemos otra manera de tener los cables, que es, por un lado yo tengo un cable, tengo el conector, donde lo tengo, que ya no lo veo, el transceptor, aquí tengo un transceptor, el tipo de transceptor que sea, con el tipo de cable, con el tipo de terminación que sea, y lo conecto. Pero luego tenemos ya cables hechos, por decirlo de alguna manera. El cable hecho es un cable que se utiliza también mucho, ¿por qué? Porque generalmente cuando nosotros conectamos en un rack, conectamos los diferentes elementos de un rack, de cabinas de Discord, de switcher, de router, de lo que sea, generalmente las distancias son cortas y las conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo que utilizamos son ya cables hechos. Otra cosa es que tengamos que enlazar varios racks o varias cosas que tienen distancias muy largas, pero muchas veces lo más cómodo es utilizar un cable hecho, y aquí también tenemos varios tipos de cables, que serían estos de aquí, mirad. Sería un cable DAC y un cable, a ver dónde lo tengo aquí, AOC, sería este de aquí. ¿En qué se diferencian? Voy a sacarlo de la bolsa para que lo veáis. Mirad, evidentemente tenemos de diferentes velocidades y los tenemos de diferentes tipos. Es un conector SFP, este es un SFP Plus, es decir, es de 10 gigabits por segundo. ¿Y cómo utilizamos este cable? Este cable sería para conectar elementos dentro de un rack. ¿Por qué? Porque este cable, por más que parezca que es de fibra óptica, realmente por dentro lleva un cable de cobre. Es como si dijéramos un híbrido, es como si dijéramos esto de aquí, como esto de aquí, que tenemos un conector que es un SFP, pero el cable es de cobre. Pues esto es esto de aquí. Tenemos un cable de cobre por dentro y un conector SFP. Y tú me dirás, pero me habías dicho que el cobre para esto no vale. Yo os había dicho que a partir de 10 gigabits por segundo da muchos problemas, pero tened en cuenta que esto está soldado, por decirlo de alguna manera, por dentro ya van todas uniones bien hechas, no tiene nada que ver con esto de aquí, y luego además estos cables van hasta 10 metros, entre 7 y 10 metros de longitud máxima, en función de si es activo o si es pasivo. Ahora tampoco lo voy a explicar, pero la electrónica que tenemos aquí dentro puede ser activa o pasiva. Si es activa puede llegar hasta los 10 metros y si es pasiva hasta los 5. Y eso muchas veces son cables de 2 metros, de metro y medio, y se utilizan, como ya digo, dentro de un rack para conectar, por ejemplo, varios switches o una cabina de discos o un servidor a un switch. Y se utiliza este tipo de cable. Y después tenemos este otro tipo de cable, que es el AOC, que esto sí que es fibra óptica. Esto sería esto de aquí. A ver, que es que tengo tantas cosas aquí encima de la mesa. Esto sería, si yo tuviera este cable, que es un cable de fibra, y yo tengo el transceptor, que no sé dónde lo he dejado, es igual, lo voy a coger, aquí está. Yo aquí tengo un transceptor, aquí así, conectado un cable de fibra, y ahora en la otra punta coloco otro transceptor. Lo voy a sacar. Vale, le quito los protectores.
Vale, así. A ver, así, que lo metí al revés. Vale. Yo ya tengo mi cable y ahora yo con este cable lo conecto dentro de un rack o donde sea. Lo conecto a los equipos que sean. Pero en vez de utilizar los transceptores y el cable, yo puedo comprar uno que ya está hecho. Y es básicamente esto es un cable que este sí que es óptico, por dentro sí que hay una fibra óptica y ya viene con los transceptores puestos, ya en función, como he explicado a lo largo del vídeo pasado y de este, en función del tipo de cable que nos haga falta, pues ya utilizaremos un cable de mayor o de menor velocidad que nos dé pues 10 gigabits por segundo o 40 o 100 o los gigabits por segundo que nos hagan falta. Pero básicamente sería eso. ¿Por qué? Por lo mismo que comentaba antes, porque aparte que es más cómodo, es como que ya viene todo por dentro integrado, ya viene soldado, vamos a dejarlo en soldado, evidentemente no es soldado, pero viene ya como preparado y si nosotros ya sabemos que nos hacen falta tantos cables de tantos metros, pues bueno, los compramos y ya está. ¿Este tipo de cable para qué se utiliza? Evidentemente se puede utilizar igual que el DAC, igual que este de aquí, para dentro de un rack unir servidores o switches o lo que nos haga falta, pero como aquí sí que ya tenemos mucha mayor distancia, aquí sí que podemos tener cables mucho más largos porque esto no deja de ser fibra óptica, de tal manera que este lo podemos utilizar también para cuando son distancias largas, para unir un rack con otro o una sala de servidores con otra sala de servidores. En ese caso podemos utilizar este tipo de aquí, que es diferente de este de aquí. Y en este primer vistazo general que estamos dando a la fibra llegamos a los conversores de medios, pero antes de explicarte qué es un conversor de medios, quería pedirte un favor que ya te pedí en el vídeo pasado, y es que dejes un comentario y que le des un like. ¿Por qué? En primer lugar, porque con un comentario y con un like lo que vas a hacer es que el canal crezca más rápido, nos va a dar mayor visibilidad, pero luego por tu parte ya sabes que YouTube muchas veces te sugiere vídeos que ni te van ni te vienen, que no te gustan, y si tú dejas un comentario y le das un like, va a ver que este contenido es relevante para ti, que te gusta, y los vídeos sugeridos van a ser más acorde a tus gustos, porque si estás viendo esto es porque te gusta la tecnología, eso está claro, de tal manera que los dos salimos ganando. Y ahora sí, pasamos a los conversores de medios, y mirad, es esto de aquí. Un conversor de medios, lo voy a sacar de la caja para que lo veáis. Como su nombre indica, es esto, convierte un medio a otro, convierte un medio óptico o una señal óptica a una señal eléctrica. Básicamente un conversor de medios también sería esto, porque aquí, ¿qué es lo que hacemos? Por aquí le entra y le sale una señal óptica que va a través del cable y aparte por aquí tiene una corriente eléctrica, por lo cual convierte una señal eléctrica en una señal óptica. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros no tenemos un switch o no tenemos algo capaz de hacer esta conexión, ¿cómo lo hacemos? Con un conversor de medios, que en este caso es esto. Convierte, como podemos ver, aquí tiene para conectarle un SFP, por aquí le entraría la señal óptica, aquí nosotros le conectaríamos un cable óptico o como he explicado antes, uno de estos, da igual, un DAC, da igual. El caso es que le conectamos un SFP, en este caso es de 1G, un SFP, si fuera de 10G, un SFP Plus, y luego aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una salida eléctrica, una salida RJ45, y le conectaríamos esto de aquí. Le conectaríamos, a ver que lo mire, así. Ya está. Tenemos señal eléctrica y señal óptica. Convierte una señal óptica en eléctrica y viceversa. Esto es un conversor de medios. Y, evidentemente, aquí en la caja viene con su alimentador, que lo saque y lo muestre, con su alimentador eléctrico. ¿Esto para qué vale? Esto vale para si tú tienes que comunicar dos puntos que están alejados a través de una fibra óptica y no quieres colocar un switch. ¿Qué es lo que haces? Colocas esto, porque como ya he explicado entre este vídeo y el pasado, en función del transceptor que coloques aquí y del tipo de cable que coloques aquí, puedes cubrir distancias muy largas. Y a lo mejor si tú tienes que cubrir, no sé, en una fábrica, donde sea, tienes que enlazar algo que a lo mejor está a 800 metros o tienes que llevar una señal a un sitio que está a 1 kilómetro, no lo puedes hacer con un cable de cobre. O si tienes mucha pérdida o tienes muchas interferencias, ¿cómo lo harías? Con uno de estos,
con 1G o que es este de 1G o uno de 10G. Y ahora todo esto que te he explicado, tanto en este vídeo como en el pasado, vamos a la web de este fabricante, el que os he traído a lo largo de todo el vídeo, que es un fabricante que yo también utilizo. Y vais a ver cómo está todo desglosado de una manera que en un simple vistazo vamos a ver los transceptores, los cables, y va a ser como un compendio de todo lo que os he explicado en los dos vídeos para verlo en un simple vistazo. Así que venga, vamos allá. Mirad, yo me vengo aquí a producto y aquí vemos que ya tenemos los transceptores, tenemos los cables, ahora lo vamos a ver. Yo veo que en los transceptores, en función de la velocidad, tengo distinto nombre. Por ejemplo, los de 10G se llaman SFP+, los de 1G se llaman SFP. Los de 40G QSFP+, los de 25 SFP28. Vemos que en función de la velocidad tienen un nombre diferente. Vamos a marcar, por ejemplo, los de 10G y mirad, estamos en los de 10G, aquí tendría las marcas y esto es lo más importante. Yo puedo elegir qué distancia quiero cubrir, un máximo de 30 metros, de 100, de 10 kilómetros. Vamos a marcar, por ejemplo, 20 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que ahora yo me vengo aquí a conector y le digo conector RJ45, es decir, para cobre, o LC para fibra. ¿Qué pasa si yo marco para cobre? Que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque el cobre no soporta 20 kilómetros. Marco LC. Ahora yo me vengo aquí al medio y veo que puedo elegir la categoría en cobre, que si la marcara me daría ninguno, porque ya hemos visto aquí que en los RJ45 no había, pero sí que me deja elegir si quiero multimodo MMF o monomodo SMF, Simple Mode. ¿Qué ocurre si yo elijo multimodo? Tampoco me da ninguno. ¿Por qué? Porque el multimodo no soporta 20 kilómetros. ¿Qué tendré que elegir? El monomodo, el Simple Mode. Y ya lo tengo. Aquí elegiría el factor forma, en este caso un SFP Plus de factor forma, y lo marco y aquí lo tengo. Yo veo que tengo un SMF monomodo para un conector LC que utiliza esta multiplexación de aquí y que va a trabajar con esta longitud de onda. Si yo ahora me viniera otra vez al de 10G, pero ahora yo quisiera, por ejemplo, una distancia de 30 metros, yo ahora sí que podría elegir un RJ45, estos de aquí. Y lo mismo ocurriría con los cables, tengo los DAC y los AOC. Y vemos que, igual que aquí arriba, en función de la velocidad, toman un nombre u otro. Si nos venimos a los cables, ocurriría lo mismo. Yo aquí tengo los monomodo y los multimodo. En multimodo tengo el OM4 y el OM3, que sería como la calidad. Estos de aquí ya los explicaré otro día, esto es otra cosa. Y bueno, vamos a marcar uno, por ejemplo un OM3, y aquí lo mismo, podemos elegir la longitud, si lo queremos de 2 fibras, y bueno, el tipo de conector, y ya está. Aquí podemos elegir el tipo de producto que queramos. Y luego finalmente tendríamos los conversores de medios. Lo marco y aquí está. Aquí tenemos los gigabit y aquí tenemos los de 10G. Y esto ha sido todo en este primer vistazo general. No he profundizado en nada, pero yo creo que de esta manera tendrás una idea bastante más global de cómo funciona una red de fibra, los tipos de cable que tenemos, los tipos de transceptores, los tipos de conectores, que el pulido también influye, que es un conversor de medios. Es decir, no he profundizado en nada porque he preferido que tengas esta idea en conjunto y luego en sucesivos vídeos sí que iremos profundizando en aspectos que hoy he mencionado para que ya, bueno, al que le interese que tenga una idea más concisa, una idea ya más clara de las redes de fibra. Así que nada, como ya te he dicho antes, no voy a volver a decirlo. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.